Bienvenidos, iglesia, qué bueno que estás aquí hoy con nosotros. Nos llena de gozo poder celebrar con cada uno de los que están aquí en servicio presencial. También saludamos a aquellos que nos están viendo por medio del campus online. Les damos la más cordial bienvenida. Y para mí va a ser un día diferente porque lo que estoy por compartir no es usualmente lo que comparto desde este lugar. Te pido paciencia, te pido que abras tu corazón, porque lo que hoy voy a compartir es como una compilación de todo lo que hemos estado hablando, de todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de esta serie de lazos y enredos. Hemos visto, creo que ya hasta este punto son 7 mensajes diferentes. La semana pasada tuvimos el privilegio de tener a nuestro pastor Carlos. Dio un tema buenísimo acerca del espíritu de huérfano. Pero yo quiero hablarles un poquito, bueno, sí, un poquito realmente, porque si hablo todo va a ser demasiado tiempo. Pero un poquito acerca de mí. Si tienes tiempo siguiendo el campus en línea o asistiendo a la iglesia, tal vez ya me has visto que luego aparezco en las bienvenidas, en las despedidas. He tenido el privilegio de predicar en un par de ocasiones también. Pero hoy quiero compartir un poco de mi testimonio. Quiero contarte de dónde vengo, los procesos por lo que he pasado y al final yo creo que vamos a poder ver el poder de Dios obrando. Entonces quiero iniciar este tiempo platicando un poco acerca de mi infancia. Sí, me voy a trasladar a mucho tiempo atrás, ¿no? Pero yo nací en una familia cristiana. Cuando yo nací, mis papás ya tenían algunos años de casados. Ellos se conocieron en una iglesia cristiana, sirviendo, y se casaron y tuvieron pues, a mí. Primero fue mi hermano, luego una hermana, y luego yo, y después de un tiempo otra hermana también. Yo soy el tercero de 4 hijos. Entonces, para mí, ir a la iglesia cada domingo era parte de mi rutina. Para mí, el despertarme temprano en la mañana el domingo era algo normal y natural porque desde que yo tengo memoria siempre lo he hecho así. De hecho, cuando sucede algo que el domingo no hay servicio de la iglesia por fechas festivas o porque estoy de vacaciones, lo que sea, me siento muy extraño porque es algo que toda mi vida he tenido. Cada domingo en la mañana es ir a la iglesia. Esto era así como mi normalidad, era algo que siempre hacía y era ya una parte rutinaria de mi vida. Entonces yo fui creciendo prácticamente toda mi infancia y gran parte de mis primeros años de adolescente en una misma iglesia. Y yo recuerdo que un día hablaron los pastores a mis papás y les dieron una palabra donde el Señor supuestamente les decía que ellos tenían que abrir una iglesia, que iban a tener el respaldo de la iglesia donde éramos parte en aquel entonces. Y durante ese tiempo, ese proceso fue salir de esa iglesia donde estábamos, visitar algunas otras iglesias como para inspiración y tomar lo mejor y cositas que se veían padres, que podían servir para la nueva iglesia. Y después de un tiempo, por fin se abrió la iglesia. Entonces, cuando estábamos en la iglesia, yo estaba ya en mi época o en mis tiempos de la adolescencia, yo estaba asistiendo a la secundaria. Y para ese entonces yo ya empezaba a tener un poquito más de conciencia como de la vida, como de por qué la mayoría de mis amigos en la escuela hablan de esta manera, por qué ellos dicen estas cosas, por qué ellos sí pueden hacer ciertas cosas y por qué yo no puedo hacerlas. No era algo que me molestaba, como de, ay, es que ellos sí pueden y yo no, qué triste mi vida. Sino era como como un cuestionamiento, creo que era bueno en el sentido de que, ¿por qué soy diferente a ellos, no? Yo procuraba portarme bien en la escuela, de hecho, algunos compañeros en tono de burla me decían el santito. Me decían, no, es que él no reza, porque él es santo, él ora, es lo correcto, y se burlaban de mí. Y en ese entonces no era algo como que me perjudicara, pero sí algo que notaba y yo me preguntaba, ¿por qué existe esa diferencia, no?
Pues bueno, la iglesia empezó a crecer, ya teníamos un par de familias, empezaban a llegar más personas y pues lo que era de esperarse, ¿no? Mis padres, mis hermanos y yo estábamos de lleno sirviendo cada semana, los grupos entre semana también, y estábamos de lleno sirviendo en todos los ministerios. De hecho, tuvimos que aprender ciertas cosas. Durante esa época de mi vida yo aprendí a tocar el bajo, siempre me había apasionado y la idea de poder abrir o iniciar el grupo de la alabanza en la iglesia en ese momento era algo que me inspiraba y que me hacía soñar, y me metí a clases de música, me metí a clases de bajo y aprendí. Mi hermano tocó la batería también y todos incluso aprendimos estas habilidades nuevas para poder trabajar mejor en la obra que habíamos comenzado, ¿no? Luego de esos años, yo pasé por una etapa donde tuve un accidente. Los que me conocen de tiempo saben que por ahí del año 2009 yo tuve un accidente. Estaba en una azotea con mis hermanas y unas amigas de mis hermanas y estábamos jugando como lo hace cualquier niño de 13 años. Y una de mis amigas intentó lanzar una piedra hacia el bulevar sin fijarse que pasaban los cables de alta tensión. Entonces, mi reacción fue ponerme como de cuclillas, levantarme un poquito, lanzarme encima de ella y poder despegarla del cable. En el momento en el que hago contacto con ella, pues obviamente recibo la descarga eléctrica. Hay muchas cosas que puedo platicar de este gran testimonio del accidente. ¿Qué puedo decir? Vi la mano de Dios obrar desde ese momento del accidente, todo lo que pasó después, los primeros días y noches en el hospital, el diagnóstico que nos daban de que posiblemente ni pasábamos la noche, cómo fue que logramos obtener atención médica en Estados Unidos, todo lo que pasó en Estados Unidos fue algo maravilloso. Si no me crees, aquí tengo algunas cicatrices que me quedaron de este accidente. No voy a contar todo el testimonio del accidente, me llevaría todo el tiempo que tengo para contar lo que quiero contarles, pero si quieren ver más o conocer un poco más de esta parte de mi vida, hace tiempo por medio de la iglesia Gente en la Roca grabamos un video donde detallo un poco más a profundidad qué cosas pasaron durante el accidente y ver cómo Dios obró en mi vida a través de esto. Pero a lo que quiero llegar al contarles esto del accidente fue que una vez que estábamos aquí en mi ciudad hospitalizados, no nos daban el diagnóstico de poder sobrevivir 1 o 2 días más. De hecho, en un momento me iban a mí a amputar mi pie izquierdo porque estaba muy quemado. Pero el día que estuve en el quirófano ya listo y dispuesto para que me cortaran el pie, vomité después de como 40 o más horas que no tenía nada de alimento en mi cuerpo. Nadie se explica por qué pasó así. Pero de aquí nos fuimos por medio de una fundación que ayuda a los niños quemados. Fuimos trasladados a Cincinnati, Ohio. Pero ahí pasó algo muy padre. Aparte de todas las cosas que Dios obró, aparte de ver cada milagro que Dios hacía, cómo mi cuerpo iba sanando, cómo no me cortaron mi pie, sino que recuperé todos mis dedos, hubo un detalle que casi no platico cuando platico esta parte de la historia. Yo me fui solo con mi mamá allá al hospital. Estuvimos 5 semanas aproximadamente en el hospital allá en Estados Unidos. Pero algo que pasó fue que yo tuve una conexión muy personal y muy íntima con mi mamá. Pues no había otra cosa que hacer. La tele tenía como un canal en español nada más, era lo único que entendía y pasaban las mismas películas, ya hasta me las sabía de memoria. Y en mi cuarto, al fondo había una cama donde mi mamá dormía. Entonces empezamos a platicar, empecé a sentir como esa necesidad de contar con ella, de platicar con ella. Le abrí mi corazón, ella se abrió conmigo, había unos detalles ahí que pudimos arreglar. Y es que, como paréntesis, para que puedan entender la importancia que este suceso tan pequeño tiene en mi vida, es que siempre había tenido roces con mi mamá. En mi casa, mi mamá era, lo voy a decir, era muy estricta. Ella ponía muchas reglas.
De alguna forma era medio enojona, perdona a mi mamá. Pero pues, yo estaba en la etapa de la adolescencia, tú sabes, si has pasado por eso, que los amigos quieren hacer cosas y yo no puedo porque mi mamá no me deja y causaba ciertos roces. Pero el lograr hacer esta conexión con mi mamá para mí fue algo que quedó muy, muy grabado en el fondo de mi corazón. Entonces, después de pasar, orábamos juntos en las noches. Cuando sabía que tenía una cirugía programada para el día siguiente, mi mamá se quedaba conmigo en mi cama, orábamos juntos. Y sí, puedo decirlo así, puedo decir que el amor que yo sentía por mi mamá empezó a hacerse más profundo. Ya no tenía tanto esa idea como errónea de que mi mamá no era muy buena, que digamos, sino que me conecté más íntimamente con ella y para mí eso fue algo muy, muy padre. Entonces nos dan de alta, regresamos a México nuevamente después de como 5 semanas. Como les decía, si quieren ver los detalles pueden buscar ese video de mi testimonio, está en las redes sociales de la iglesia, ahí doy más detalles de todo lo que pasó. Pero cuando regreso nuevamente a mi casa, después de estar más de un mes fuera de mi casa, fue muy extraño, porque por un lado, voy a ser sincero, me acostumbré realmente a que en el hospital me trataban como rey. Yo decía, tengo hambre, y llegaba la enfermera y me traía comida, decía, es que me duele acá, y llegaba la enfermera y me atendía y me decía, mira, así, así. Igual necesitaba ir al baño, bueno, en ese tiempo no podía caminar muy bien, me ayudaba mi mamá, me ayudaban a bañarme. Entonces, cuando regreso a mi casa, estoy tan contento de estar de regreso, pero a la vez tan desafiado de que todas esas cosas ahora llevan a depender de mí, ya tenía que hacerme yo todos los procedimientos de limpieza, tenía que tener los cuidados de no exponerme al sol, de no exponer mis cicatrices al polvo, mantenerlos limpios y todo era un reto. Entonces estaba como en una báscula, en una balanza, ¿no? Por un lado bien padre, que ya estoy de regreso con mi familia, pero por un lado es como extraño que me atiendan. Pero lo difícil vino cuando yo me reincorporo a la escuela. Cuando yo me reincorporo a la escuela, no podía no podía usar zapatos normales como los que tú y yo usamos, porque en ese momento yo tenía muchos vendajes en mis pies, entonces mi pie estaba así muy grandote y no podía entrar a ningún zapato. Yo utilizaba una especie de chancla que se abrochaba así por fuera. Entonces imagínate llegar a una secundaria en chanclas, obviamente fui el objeto de burla, y siendo sinceros, no me afectaban las burlas como en el sentido de, chale, ¿por qué se burlan de mí? Qué triste y ya no quiero estar aquí. Porque yo en el fondo sabía, ustedes no saben por qué utilizo sandalias, ustedes no saben por lo que yo he estado pasando, pero está bien, hagan burlas. Y ya simplemente lo ignoraba, me dejaba que se me resbalara. Pero algo cambió cuando después de varias citas médicas que tuve y ya no tuve que usar tanto vendaje, pude usar nuevamente zapato normal. Entonces como que esa necesidad de mírenme, soy normal, mírenme, ya puedo usar bien mis zapatos, ya no tengo tantos apodos, ahora sí puedo hacer las cosas que cualquier persona normal podría hacer. Y entonces empezó una etapa como de, pues sí, digámoslo, de rebeldía, de que ya no entraba a la escuela para echarme la pinta, como se dice aquí en México, y ya no entraba a la escuela, me iba a cualquier otro lugar. Me acuerdo que en esa época me surgió un buen gusto por el billar, ahí tenía uno muy cerca y me iba a jugar billar todas las tardes. Y empecé como con esta costumbre de no entrar a la escuela, de portarme mal, porque quería ser normal. Entonces, un día recuerdo que así por de la nada salí de la escuela, más bien no entré a la escuela y dije, bueno, estoy muy aburrido, creo que me voy a ir a mi casa, les voy a decir que los últimos maestros que nos iban a dar clase no llegaron. Y pues ya, no, yo me bajé del transporte público, iba caminando hacia mi casa. Y cuando yo iba caminando, iba por la acera derecha, del otro lado de la calle iba pasando mi hermana y me hace una seña así como de,
chale, algo pasó. Y entonces yo me asusté porque dije, ay, ¿a poco se dieron cuenta de que me eché la pinta y no entré a la escuela? Chin, me van a regañar. Dije, bueno, pues ya ni modo, no hay nada que pueda hacer, ¿no? Y cuando llego a la casa me encuentro con una escena que cambió mi vida para siempre. Toco, abren la puerta y lo primero que yo veo son bolsas negras llenas de ropa y cosas de mi mamá. A mi mamá no la vi en ese momento. Allá al fondo en la sala estaba mi hermano con mi papá y otras personas estaban llorando, estaban enojados y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Como paréntesis aquí, eso pasó a los pocos meses de haber vuelto de Estados Unidos. O sea, no fue que pasaron años, sino que fue a los pocos meses. Y quiero recordarles este vínculo que yo había creado con mi mamá. Entonces me acerco y les pregunto, ¿qué pasó? Y esta es una situación muy delicada y por respeto pues a las personas que estuvieron involucradas, no voy a dar detalles, pero lo que sí puedo decirles es que fue un momento de una gran ofensa, fue un momento de una gran... Yo entro, mi papá llorando, las personas también estaban muy consternadas, nos dicen, ¿sabes qué? Es que pasó esto y está trayendo destrucción a muchas familias. La iglesia de donde salimos se estaba dividiendo, la iglesia que teníamos se cerró en ese mismo instante sin dar aviso a ninguna persona más que poner un letrero de que ya no hay más servicios, gracias. Entonces yo no podía entender qué era lo que pasaba, yo no comprendía realmente qué era lo que estaba pasando. Yo tenía 13 o 14 años en ese momento, estaba en la época de la adolescencia tratando de encontrar mi identidad y pasan estas cosas, la verdad no sabía ni cómo reaccionar. Y ya iban pasando los días, a mi mamá ya no la volví a ver, la última vez que la vi fue ese día que salí a la escuela. Y pasaban los días, las semanas y nos llegaban, pues puedo decirlo que algunas noticias, pero también muchos chismes de la misma situación. No, es que fulanito, es que perenganita y es que la familia tal. Y era como una constante de estar escuchando ese tipo de personas, de chismes, de noticias, de saber que incluso gente se había alejado de las iglesias, del cristianismo, que ya no querían saber nada. Y para mí fueron días muy extraños. Recuerdo que no tenían, no sé, lo sentía como una oscuridad. Había mucha tristeza, dolor, confusión. Yo me sentía ofendido. Yo decía, no puedo creer todo esto. Yo vengo de generar un vínculo tan profundo con mi mamá y no puede ser que ni siquiera la veo aquí. No puedo creer que todo esto haya pasado. Pero bueno, pasaban los días, obviamente ya no asistimos a ninguna iglesia, ya no teníamos como ese deseo de asistir a las iglesias. Y un día mi papá se dicen, ¿sabes qué? Creo que yo necesito ir a una iglesia, ¿quién me acompaña? Mis hermanos decidieron no ir. Le dije, bueno, yo te acompaño, que si soy sincero, la verdad lo hice más por la costumbre que tenía de ir cada semana a la iglesia. Bueno, total que llegamos a esta iglesia, yo ya conocía a algunos de los chavos de esa iglesia, entonces para mí fue como fácil conectar nuevamente con ellos. Empecé a servir porque ya tenía la experiencia de saber la cabina de audio, ya tocaba el bajo, ya había servido en ministerio de ayudas, de limpieza y todo, entonces pude hacer una conexión muy rápido con los jóvenes y con las personas de esta iglesia. Pero algo en esta parte de mi historia me cambió nuevamente para siempre. Porque en aquellos años, a lo mejor los que ya son cristianos y llevan más tiempo, existe algo que se llaman los encuentros, que es como un retiro, se van a un lugar alejados, desconectados, a tener un encuentro con el Señor. A mí me invitaron de esta iglesia y yo fui, pero yo fui sin esperar que pasara lo que pasó. En un momento de ministración, muchas personas estaban adorando, orando al Señor, y yo me puse de pie y lo único que sentía en mi corazón era, mamá, te perdono. Y yo me sacaba de onda y decía, ¿por qué estoy diciendo eso, no?
mamá, te perdono por la ofensa, mamá, te perdono por la traición. Y lo tuve que repetir una y otra vez, y no te miento, fueron cerca de 2 horas las que estuve de pie, llorando, diciendo lo mismo. Mamá, te perdono, mamá, te perdono. Y de pronto se acerca una señora que estaba en el equipo sirviendo a los que estábamos asistiendo al encuentro. Y así, sin decirme nada, llegó y me dijo, imagínate que la persona en la que estás pensando soy yo. Oh, para mí fue bien difícil porque yo estaba llorando, luchando con perdonar. Y se acerca a mí esta persona y le dije, eres mi mamá y te perdono. Y la abracé y lloramos juntos. Y yo seguía llorando y llorando. Creo que nunca había llorado tanto en mi vida. Terminó el tiempo de este como proceso en el que estaba de pedir perdón y perdonar. Me dolía la cabeza de tanto llorar, me sentía con los ojos hinchados, la nariz toda seca de tanto que me salieron los mocos. Pero algo en mi corazón sentía como un gusto, sentía como si una carga de mí se hubiera quitado y se hubiera ido. ¿Por qué? Porque pude perdonar, porque yo sé que fue Dios el que me habló, fue Dios el que me encaminó hacia ese momento para poder perdonar. Entonces ya pasan los meses, seguíamos trabajando ahí en esta iglesia nueva, mi papá y yo, bueno, más yo, mi papá iba más como a consejerías con el pastor y así. Y un día de la nada mi papá dice, ¿sabes qué? Vamos a iniciar un proceso de restauración y nos vamos a ir a otra iglesia porque tu mamá regresa a la casa y todos vamos a ir a un proceso de restauración familiar. Entonces fue una gran sorpresa porque de un día para otro fue, tu mamá regresa a la casa, llevábamos ya meses viviendo sin ella, ya nos habíamos acostumbrado incluso a la rutina que representaba y mis hermanos no estuvieron muy de acuerdo. Ellos fue como de, pero ¿para qué? ¿Pero por qué? Míranos, ya estamos mejor así, que no sé qué. Y yo por un lado sentía como muy en el fondo de mi corazón esa pequeña espinita y esperanza de puede haber restauración. No lo entendía, no lo comprendía al 100%, pero había como esa emoción de que, bueno, podemos ser una familia nuevamente, ¿no? Pero por el otro lado era, pues ya estaba conectado, ya había creado buenas amistades en esta iglesia, estaba ya muy conectado sirviendo en la alabanza, en los eventos de jóvenes. Y yo no me quería ir, pero dije, está bien, entiendo, me comprometo a someterme a la autoridad de mi papá y a obedecer. No estaba muy feliz de eso, pero nos fuimos a esa otra iglesia y vaya cambio hubo en esa, fue como que una semana yo creo, que salí de la secundaria y entré a la preparatoria, nos cambiamos de casa, llegó mi mamá, nos cambiamos de iglesia. Fue como si mi vida hubiera cambiado completamente de ser una a ser otra en cuestión de días. Y entonces las nuevas rutinas, los cambios siempre son como difíciles. Pero la parte que yo no quería afrontar era ver a mi mamá de frente, mirarla a los ojos y sin que ella siquiera lo dijera, decirle, mamá, te perdono. Porque sí, ya lo había hecho en mi corazón, ya lo había hecho por mucho tiempo, incluso lo hice con esta señora en representación de mi mamá, pero ya de tener a mi madre después de esa ofensa y esa traición, era muy difícil. No, como que algo me decía, no, mejor no lo hagas, no, mejor no lo hagas. Entonces como que yo no quería enfrentar ese momento incómodo de verla nuevamente y soltar el perdón, porque seamos sinceros, perdonar cuesta trabajo. A mí me costó muchísimo trabajo. Entonces el momento que tanto temía que llegara, llegó. Mi mamá se acerca conmigo, me dice, hijo, vamos a platicar. Y así de, ay, pues bueno, está bien, vamos a platicar. Y ella me dijo, hijo, perdóname por todo lo que pasó, por todo el daño que se hizo. Y yo estaba luchando internamente, porque por un lado estaba el coraje de, pero es que todo el daño que hiciste, tú no entiendes cómo yo te vi, cómo cambió mi relación contigo después de que estuvimos tanto tiempo juntos, que el daño se hizo más grande para mí por causa de eso.
Y yo estaba luchando, empecé a llorar, ya no sabía ni qué decir, pero el Señor me dijo, hazlo, atrévete, sé valiente, hazlo. Entonces volteé a mi mamá a ver a los ojos con todo mi corazón y le dije, mamá, te perdono. No pude decirle más, pero esas simples palabras, tan simples, tan pequeñas, pero tan poderosas, transformaron mi vida y yo sé que dejaron algo en mi mamá. Y a partir de ese día, las cosas fueron diferentes porque nuevamente, aunque ya había sentido que esa carga se había ido, volví a sentir como otra carga de enfrentar la situación en persona con mi mamá, hizo que esa carga también se fuera. Y wow, fue muy sanador, fue muy restaurador. Digo, hay otras cosas que quiero seguir contando más adelante, pero eso fue el punto de partida. Atreverme a pedir perdón sin importar lo grande o lo feo que haya sido la ofensa. Fue muy retador para mi vida, pero no saben cuánta paz trajo a mi vida. Entonces, después de que pasaron esos días, nos establecimos nuevamente en la casa nueva. Ya mi colchón no estaba en el piso, ya estaba bien acomodado en su cama como debía ser. Empezamos lo que yo le llamo el ciclo vicioso. Si bien estábamos en el proceso de restauración, ya llevábamos varios meses yendo a la nueva iglesia, mi mamá ya estaba en casa, había cambios en la rutina que nunca antes habíamos experimentado. Entramos en este ciclo vicioso donde era el momento de la consejería y pasaban 2 o 3 semanas y las cosas iban de maravilla, todo iba en orden, todo iba bien, todo iba bonito, se respiraba armonía, pero luego 1 o 2 días y todo estaba mal. Y había pleitos, había problemas, se sentía el ambiente pesado en la casa, mis hermanos ya no querían estar ahí, había pláticas con mis hermanos y ya estaban así todo mal y luego otra vez la consejería con los pastores y otra vez todo bien y luego todo mal y luego la consejería y así nos aventamos un buen tiempo viviendo de esta manera. Entonces, algo que pasó ahí fue que entre mis hermanos y yo, los mayores, mi otra hermana estaba muy pequeña todavía como para incluirla en esas pláticas. Platicábamos en las noches cuando todo estaba mal, como que había cierta unidad entre nosotros tres, pero nos unía lo mismo. Y no estoy muy orgulloso de eso, pero nos unía el poder salirnos de la casa. Eso era, estábamos como ideando un plan de, oigan, ¿qué les parece si los tres ya estamos, creo que mis hermanos ya estaban en la mayoría de edad, yo estaba cercano a la mayoría de edad, pero fuimos criados con esto de trabajar. Entonces, los tres trabajábamos y estábamos ideando, no puede ser tan malo si nos vamos los tres juntos a vivir a un departamento. Cada quien se hace responsable de ciertas áreas, entre los tres cooperamos para pagar los servicios, la renta, etcétera, y nos vamos de este ambiente que no es muy bueno, que nada nos suma, nada nos agrega y solo nos estresa y nos frustra el ver que las cosas no están bien. Y bueno, como que en repetidas pláticas esa idea se hacía más fuerte, hasta que un día decidimos ir a hablar con el pastor, donde estábamos congregándonos en ese momento, como para decirle, mira, estamos planeando esto, pero lo sometemos contigo, como para no sentirnos que lo estamos haciendo por rebeldía. Y recuerdo que estábamos en la oficina, era una oficina grande, mis hermanos estaban allá en el fondo con el escritorio y estaban platicando con el pastor, y yo estaba en un sofá que estaba como a 1,5 o 2 de ellos, y yo estaba pensando, algo me decía, no, creo que esto no es correcto. Y recordé un versículo que viene en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y yo en ese momento estaba orando, Señor, ¿por qué siento esto? ¿Por qué no me siento seguro de dar este paso si es bueno salir de donde hay problemas para ya no tener que vivir con eso? Y el Señor habló fuerte a mi corazón en ese momento.
No tengo las palabras exactas tal cual como me las habló el Señor, pero la idea es esta. Me confrontó. ¿Para qué te vas? No es correcto que lo hagas así. Es más, ni siquiera te conviene salir y dar estos pasos porque no estás en la edad correcta. Me decía el Señor, yo te he llamado a que seas hijo. Y me recordó el versículo que acabamos de leer. Honra a tu padre y a tu madre. Y me dijo, ahí dice mi palabra que honres a tu padre y a tu madre. Pero no está condicionado, no dice, solo si tus padres son buenos, hónralos. No dice eso, dice honra a tu padre y a tu madre. No dice que solo cuando ellos sean buenos padres o cuando no lo sean, no los honres. Entonces tomé un paso de valentía, me acerqué con ellos y les dije, hermanos, sé que no les va a agradar lo que les voy a decir, lo entiendo, pero no cuenten conmigo. Yo no me voy con ustedes. Yo decido quedarme en casa de mis padres porque creo que es lo correcto. Y sí, eventualmente, lo de esperarse, se ofendieron mis hermanos conmigo. No fue muy grave, pero fue como, oye, pues el plan que teníamos entre los tres solo funcionaba si estábamos los tres, ahora no va a funcionar. Entonces, como que no les agradó que dijera eso. Pero yo recuerdo una plática de, una prédica de Natán, decía que a veces necesitamos girar el timón un poquito, 2 o 3 grados, y a lo mejor en el momento no ves el cambio, pero cuando la distancia va avanzando, el tiempo y todo, la distancia se hace muy, muy grande. Esa decisión fue mi giro de timón de 4 o 5 grados. Lo que pasó después fue que hablé con mis padres, les dije, oiga, necesito hablar con ustedes, quiero decirles algo. Y al principio como que se sorprendieron, ¿no? Como que no esperaban que yo les dijera eso. Y les dije, recuerdo estas palabras, no me importa su matrimonio. Pero quiero aclarar que no es porque no me importaran ellos, sino no me importaba la manera en la que ellos estaban tratando de arreglar o de estar bien con su matrimonio. Hasta la fecha sigo orando por cada uno de ellos. Pero les dije, no me importan los problemas de su matrimonio, no me importa si ustedes están bien o están mal. Lo que sí me importa es que en esta casa yo soy hijo y Dios va a demandar de mí qué hice como hijo, aún con padres que a lo mejor no eran los mejores ni eran los excepcionales. Y ellos se voltearon a ver y fue así como de, bueno, está bien, gracias, creo. Y les dije, yo voy a respetar, voy a someterme a la autoridad que ustedes representan en mi vida. Establezcan, por favor, reglas claras y yo las voy a someter, las voy a aplicar y voy a vivir sobre eso. Y no fue algo que tomé a la ligera, porque a partir de ese día comencé a vivir mi vida de esa manera. Entonces me preguntaban, oye, pero ¿a poco no te afectan los problemas? Claro que me afectaban, escuchaba las discusiones y a veces mejor me ponía audífonos para no escucharlo, para hacer como, pues sí, para tratar de ignorarlos, porque la verdad me calaban en el sentido de que yo anhelaba que mis padres estuvieran bien, yo anhelaba una familia unida y no la tenía. Entonces yo decía, lo único que puedo hacer es hacer lo que es correcto, ser hijo y orar por ellos. La oración es el arma más poderosa que puede existir. Luego pasaron los meses y en la iglesia donde estábamos pasó otra división y muchas familias salieron, entre ellos salimos nosotros. Y a mi hermano dijo, yo voy acá con un amigo a otra iglesia. A mi hermana igual, yo voy acá con una amiga a otra iglesia. Mis papás dijeron, ya, no queremos saber más de las iglesias. Yo en ese tiempo estaba saliendo con una chica. Y esta chica me dijo, oye, vamos a una iglesia que se llama Gente en la Roca. El pastor es un pastor gringo, así me dijo. ¿Y por qué no vienes? Le digo, bueno, vamos. Y ya me gustó la iglesia, empecé a conectarme nuevamente, pero como a los 6 meses más o menos de haber llegado a Gente en la Roca, yo terminé mi relación de noviazgo con esta chica, entonces ya había tomado la decisión de irme de la iglesia. Dije, va a ser incómodo, no quiero hacer frente a esa situación incómoda de verla a ella cada semana, sino pues ya mejor me voy, busco otra iglesia y acabo no tengo mucho tiempo, ¿no?
Y muy pocos saben esa parte de la historia. Yo estaba ya escribiendo un mensaje al pastor Natán, diciéndole que ya me iba. Y cuando le iba a enviar el mensaje, el Señor nuevamente me habló y me dijo, te puedes perder una excelente oportunidad de crecer en una iglesia sana solo por la inmadurez de no superar a una persona. Me caló, la verdad me caló, pero dije, bueno, tienes razón, Señor. Entonces hice lo que tenía que hacer, empecé a superar a esta chica, empecé a tener consejerías con el pastor y empecé a madurar y empecé a conectar, a servir y conectarme más con, con la iglesia. Pero algo que me resaltó muchísimo de los primeros meses que yo quería servir en Gente en la Roca, porque yo llegué, como decía Pastor Carlos la semana pasada, con el espíritu de huérfano, queriendo impresionar y decirle, no, pues yo vengo en iglesias donde yo servía en el audio, yo servía en el bajo, había servicios bien llenos, había muchas personas. Y así recuerdo muy claramente la cara de amor con la que me miró Natán y me dijo, aquí nos importas más tú que lo que tú puedas hacer por la iglesia, nos interesas más tú como hijo. Y para mí fue algo impresionante que cambió mi vida porque nunca lo había visto así. En todas las iglesias en las que servía porque me daba valor. Si yo servía, valía, si no servía, no valía. Y aquí me dieron el valor simplemente por ser yo. Y dije, wow, eso sí es diferente, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo debo vivir sobre eso? Ahí fue donde por fin pude comprender lo que significaba la paternidad espiritual. Con mi papá espiritual yo no tengo que impresionar porque yo ya sé mi lugar como hijo y eso es algo que sinceramente hasta la fecha hay ciertas áreas en las que necesito y sigo aprendiendo cómo ser hijo. Y más adelante, la última parte de mi historia, voy a profundizar más en ese punto. Bueno, después de que empecé a superar y por fin di un cierre completo a la relación que yo tenía con esta chica, empecé a servir más en la iglesia y de pronto empecé a frecuentar a otra chica en el camión porque salíamos de la escuela, yo en la noche y ella también, y coincidíamos en una misma estación y empezamos a platicar y vimos que hicimos clic muy rápido y empezamos a salir y todo se dio muy rápido. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Creo que vamos muy rápido, está muy padre, me gusta que vayamos así, pero hay algo que sí quiero decirte porque puede ser clave y yo creo que es la gran diferencia. Yo soy cristiano, creo que tú no eres cristiana, independientemente de las cosas que decidas creer, pero déjame decirte que algo importante para mí es que los dos podamos creer lo mismo. Y es algo que a muchos les sorprende, pero Dios sabe, Dios es testigo y ella, Mariana, es testigo de que yo estaba dispuesto a que si no podíamos estar en la misma línea de creencias, la relación no iba a funcionar. Y le dije, no es que te esté terminando en este momento y manipulando a que si no crees lo que yo creo, ya mejor terminemos. Le digo, es una invitación. No es manipulación, yo te invito, vamos a la iglesia, conoce lo que yo conozco y después de un tiempo tú lo evalúas y dices si sí o si no. Ah, perfecto. Después de unos meses ella decide ir y se enamoró completamente del Señor. Entonces empezamos a salir más, se formalizó la relación, yo seguía viviendo bien, por decirlo así, mi vida en mi casa. Mis padres me veían como con cierto orgullo de, wow, desde aquella vez en la prepa que dijo que iba a portarse bien, lo ha hecho hasta este momento. Y ya habían pasado cerca de 4 años, ya estaba por egresar de la universidad y llegó ese momento en el que ya estaba por terminar la universidad, egresé, me titulé por excelencia académica, mis padres estaban orgullosos de mí y estábamos planeando la boda con Mariana. Estábamos ya organizando, le entregué el anillo, fuimos a pedir su mano, pero eso fue todo el mismo año que egresé de la universidad. Al año siguiente recibimos la noticia de que viene nuestro primer hijo, y eso pues cambió la perspectiva de todo, ¿no? Porque mis papás
de alguna forma se decepcionaron, de creíamos que estabas haciendo las cosas bien y pues la verdad es que no del todo. Y yo sabía que tenía que ir con mis padres espirituales también, sabía que tenía que ir con mis pastores, pero en mi experiencia con otras personas y en otras iglesias, el tener un embarazo no deseado era sinónimo de vergüenza y exhibición, porque en varias iglesias lo vi que el pastor exhibía públicamente a los jóvenes que pasaban por una situación así. Entonces, cuando yo sé en el fondo que tengo que ir a hablar con mis pastores, me surge ese temor de, chin, a ver si no hacen lo mismo conmigo, ¿no? Y yo llego, iba cabizbajo y pedí una cita con Natán y con Laura, íbamos Mariana y yo, y les dije directo al grano, pasó esto, esto y esto. Y yo estaba así esperando ya el enojo, esperando la exhibición, la vergüenza, pero pasó algo que nuevamente confirmaban que ellos eran realmente padres espirituales y que yo era un hijo espiritual de ellos. Obviamente ellos no están a favor del pecado, claro que no, rechazan completamente el pecado, pero aman al pecador tal como Jesús lo hace. Y para mí fue un llorar, pero llorar por, como, ¿cómo decirlo?, la decepción de no recibir lo que yo esperaba recibir, pero en cambio de recibir algo mejor que eso. Obviamente entramos en un proceso de disciplina, de corrección, me detuve de mis actividades de servicio, pero encontrar eso para mí hizo que me enamorara más del proceso, hizo que me enamorara más de cada etapa del servicio, de cada cosa que teníamos que hacer, las tareas que nos dejaban, porque yo sabía que eso iba a estar restaurando mi vida y ya para entonces la vida de mi esposa. Porque sí, nos casamos, no como lo hubiésemos querido, pero nos casamos y vivimos juntos. Pero algo cambió cuando nació mi hijo. Cuando nació y lo tuve entre mis brazos la primera vez, yo recuerdo que hice una oración muy apasionada. Recuerdo que oré así con toda la pasión de mi corazón y dije, Señor, que todo lo que he vivido hasta este momento no lo repita. Señor, ayúdame a hacer la diferencia. Señor, ayúdame a romper con esos malos patrones que viví, que a lo mejor veo como normal, pero que yo sé que no están bien, Señor. Porque yo no tengo que vivir, Señor, en una familia disfuncional. Porque, Señor, hoy decido que mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo creo que me escuchó. Porque a partir de ese día empezamos a vivir de una manera diferente a como yo pensaba que íbamos a vivir. Y eso obviamente a muchas personas no les gustó. Oye, ¿y por qué hacen las cosas de esta forma? ¿Por qué la disciplina con tus hijos es así? ¿Por qué no pueden faltar un domingo a la iglesia? Y con estas personas apliqué lo que hemos aprendido a lo largo de estas lecciones, de estas prédicas de los límites amorosos. Tuve que poner límites, ¿sabes qué? Hasta aquí te permito, no puedes cruzar de aquí para acá. Fue difícil, pero yo creo que eso trajo mucho más bendición a nuestras vidas. Entonces, como familia, mi esposa y yo íbamos caminando en el proceso de restauración. Yo recuerdo algo que yo estaba sirviendo en el Ministerio de Alabanza y dejé de servir por un año. Pero ojo, dejé de servir, no dejé de ser parte, porque yo asistí cada ensayo. Aunque no hacía nada, yo decía, yo soy parte de esto, yo sé el proceso en el que estoy. Incluso algunos miembros llegaron a hacer burlas del proceso en el que estaba. Pero yo estuve conectado. El proceso era difícil, claro, era aceptar que habíamos cometido errores, era restaurar nuestras vidas personales, nuestra relación de matrimonio. Claro que sí fue difícil, pero no me alejé. Yo seguí conectado porque apreciaba tanto el poder tener un padre espiritual. Y durante estos años, a partir de ese momento, empecé a trabajar, ya trabajaba más apasionadamente, ya sabía que había un pequeñito siguiendo mis pasos. Llegó la pandemia y si recuerdan, pues que la pandemia trajo muchos cambios, ¿no? Uno de ellos fue que pues, nació mi segundo hijo, compramos un carro y en el trabajo donde estaba ya no nos completaba el salario para eso. Pero seguíamos caminando fielmente, seguíamos trabajando en los procesos, seguíamos sometidos, ya no solo yo, sino como familia, a la autoridad de Dios, a la autoridad en la iglesia.
Y en un momento el Señor me repetía una y otra vez, el que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo poco, Señor, yo quiero ser fiel así tenga o no tenga. Y me llevó por un proceso como de un mes en el que al término de este mes pude encontrar un trabajo que me triplicó casi el sueldo que venía ganando. Tuvimos grandes bendiciones. Tuvimos la oportunidad, después de como 5 años de casados, de poder hacer nuestra luna de miel soñada. Tuvimos un viaje de como 3 semanas, mi esposa y yo pudimos disfrutar, pudimos conectar, pudimos tener tantas cosas. Y no lo digo por alzarme el cuello, por decir que yo, porque sé que todo es gracias al Señor, sé que todo viene de Dios. Sé que Él ha sido bastante bueno conmigo, con mi familia. No saben cuán agradecido estoy con el Señor por darme todas estas bendiciones. Porque aún sin merecer nada, Dios ha estado restaurando mi vida, mis luchas personales, mis áreas de mi carácter, de mis luchas, todo eso. De tanto que le hemos fallado al Señor y aún así Él decide bendecirnos con tanto. Pero ¿saben cuál ha sido la mayor satisfacción que he tenido? Desde ese tiempo que mi familia pasó por lo que pasó, es que yo continuamente estuve orando por cada uno de ellos y lo sigo haciendo. Han pasado 9 años y sigo haciéndolo. Pero ¿saben qué llena de alegría mi corazón? El que mi mamá está aquí presente. El que mi mamá está aquí con nosotros y está siendo restaurada, está con las manos alzadas alabando al Señor después de que ella dijo estar harto de esto. Porque el Señor es bueno y el Señor ha escuchado mi oración. ¿Cómo no voy a amar al Señor? ¿Cómo no voy a seguir luchando por mi familia cada día así? Después de 9 años por fin ganamos una batalla y yo sé que la guerra no está perdida. Yo sé que tú estás viendo esto, mamá, sé que estás escuchando esto, te amo con todo mi corazón y ahora vamos por toda mi familia, por mis hermanos, por mi padre. No sé cuánto tiempo va a tomar, pero no me voy a rendir, porque he visto la mano de Dios, he visto a Dios obrar en mi vida y en la vida de mi mamá y es algo que quiero para cada uno de mis hermanos. Y como conclusión, sé que me extendí un poquito del tiempo, Dios puede restaurar. Dios tiene el poder y la habilidad de sanar todas las heridas, de alegrar tu corazón nuevamente. Tienes que creerle. Tienes que atreverte a pedir perdón, a perdonar a aquellas personas que te han ofendido. A los jóvenes, escúchenme bien. Si me preguntan cuál decisión cambió mi vida, fue el someterme a mis padres, aunque ellos no eran buenos padres. Te animo a que lo hagas. Te animo a que seas valiente, te animo a que te pongas de pie y digas, mi casa y yo serviremos al Señor. No importa si eres el primer cristiano en tu familia, no importa si todos se burlan de ti, porque yo he sufrido burlas, pero cuando ves la recompensa, cuando ves a tu madre levantando las manos orando al Señor, no sabes cuánto gozo y cuánto paz genera. No claudiques, mantente firme porque no estás solo. No estás solo. Aquí tienes a un equipo de oración que está haciendo lucha y guerra contigo. ¿Por qué no levantamos nuestra voz este día y pedimos al Señor que nos fortalezca y que traiga restauración? Señor, te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, por lo que tú estás obrando y haciendo en cada familia, Señor, y principalmente, Señor, te agradezco por lo que estás haciendo en mi vida, en mi familia, con mis hijos, Señor, porque yo sé que ahora hemos aprendido los patrones buenos, los patrones sanos, hemos aprendido a establecer familias conforme a los principios bíblicos, Señor. Gracias porque estás restaurando, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres restaurar a tantas familias que están escuchando este mensaje este día y tú les dices, aún hay esperanza, aún se puede. La oración mueve montañas. Tienes que tener fe como de un grano de mostaza y le vas a decir a la montaña, muévete de aquí, vete para allá y la montaña se moverá. Hoy oramos, Señor, por todos aquellos familiares, Señor, que están en nuestros corazones, Señor, que tú los atraigas con lazos de amor.
Dios puede sanarte, Dios puede restaurarte, porque aún la ofensa más grande, aún Dios la puede perdonar y Dios la puede restaurar. Yo confío y creo firmemente en esto. Es lo que oro en esta tarde, en este día, Señor, para cada familia que está pasando por dificultades, por complicaciones, Señor. Que tú estés trayendo restauración y sanidad, Señor, porque tú eres un Dios que restaura, eres un Dios de milagros y creemos que los milagros suceden también en las relaciones, en las familias, Señor. Te agradecemos, te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los que están viendo en línea, les agradecemos que hayan estado con nosotros y yo creo que Dios quiere hacer algo impresionante en tu vida. Esfuérzate, sé valiente, ponte firme y porque mi casa y yo serviremos al Señor. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.